Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes. Nos encomendamos hoy a la intercesión de la Santísima Virgen María. Y tengo el gusto de compartirles el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, versículos 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy común esta escena bíblica, buscando la oportunidad para hacer caer a Jesús. La actitud de los fariseos, los letrados, los escribas, las autoridades, sacerdotes del templo, buscando la oportunidad para hacer tropezar a Jesús. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué se quiere hacer tropezar a Jesús? ¿Por qué se le está cuestionando tanto? Es que Jesús ha venido a instaurar la nueva ley, la alianza nueva y eterna. Ha venido a dar el mandamiento nuevo. Jesús está exponiendo la forma de la fe judía. Jesús está diciendo que el pueblo honra con los labios a Dios, pero su corazón está lejos. Que quienes predican dicen una cosa y hacen otra. Que se cumplen las leyes para ganar aplausos, no para honrar a Dios. Por esto Jesús fastidia mucho a las personas de aquella época y lo sigue haciendo hoy en día. El mensaje de Jesús puede resultar fastidioso, incómodo para mí, y por eso cuestiono tanto las cosas de Dios. Por eso, si alguien empieza a orar más, a acercarse más a Dios, a mí me puede incomodar, porque la luz en la oscuridad fastidia a la vista. La reflexión que te quiero proponer en este día es: ¿cómo recibes los mandatos de Jesús? ¿Cómo recibes la propuesta de la vida cristiana? Pero no de labios para afuera, sino realmente. Cuando te pones delante de Dios, cuando desnudas tu mente, tu alma, tu corazón delante de Dios, ¿qué significa aquello que Dios te pide que hagas? ¿Es algo agradable? ¿O tú has caído en el cumplimiento como los judíos? Cumplo la ley, pero miento a Dios porque mi corazón no está en esto. Haces las cosas para que te vean. Vas a la iglesia para no tener problemas con tus papás. Participas de la iglesia porque ¿qué dirá mi familia, mi esposa? ¿O hay una convicción auténtica de la necesidad de Dios en tu vida? Dios quiere restaurar, devolver el orden original a la vida humana, y es como fuimos creados. Adán y Eva, todas las tardes, cuando Dios se paseaba por el jardín, tenían un encuentro con Dios, oraban, hablaban, por lo menos 1 hora.
tú haces ese ejercicio diario de oración. ¿Oración 1 hora? ¿O eres el que critica a la esposa? ¿O eres el que critica al familiar que va mucho a la iglesia porque ora? Porque viven en lo que es normal, aquello para lo cual Dios nos creó. ¿Eres ese letrado, ese fariseo que va y cuestiona las cosas de Dios? Porque no las quieres cumplir, no porque estés convencido de que son malas, sino porque es que no te conviene. Decimos en Colombia, el ladrón juzga por su condición. Acomodamos las cosas según nuestra conveniencia. Hoy la reflexión es esa. ¿Qué papel juega Jesús en mi vida? ¿Veo a Jesús desde la perspectiva de los discípulos que lo seguían? Este es el Maestro, este es el Mesías. Vamos a escuchar bien lo que dice para poderlo aprender. ¿O tengo la actitud de que yo sé mucho? Tengo la actitud de que yo sé cómo llevar las riendas de mi vida. Mi actitud es la actitud prepotente del sacerdote del templo que sale a interrogar a Jesús. ¿Con qué autoridad haces eso? ¿Con qué autoridad? Aunque era algo bueno lo que Jesús estaba haciendo, se le está recriminando. Jesús que está perdonando a los pecadores, Jesús que está sanando a los enfermos, Jesús que le está devolviendo la esperanza al que ya no tiene esperanza, como a la mujer pecadora que está a punto de ser apedreada, pero Jesús le devuelve la esperanza. ¿Acaso me interpongo yo al plan de Dios en mi vida, en mi familia, en el ambiente del mundo? ¿Soy ese que cuestiona a Dios por lo que está haciendo? Porque eso fue lo que hicieron los maestros de la ley, cuestionaron al creador de todo lo que existe. ¿Por qué haces esto? Y lo detuvieron. ¿Cómo es posible esto? Es que así de arriesgado es el corazón del ser humano. ¿Cuántas veces no combatimos contra Dios? Dios sabe lo que hace. En esta pandemia Dios sabe lo que está haciendo. En medio de la enfermedad que padece, Dios sabe lo que está haciendo. En medio de la situación adversa que se presentó en tu familia, con un hijo, con un problema, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿No sería mejor tomar una actitud discipular frente a las vicisitudes de la vida, frente a las cosas que se nos presentan diariamente? Tengo esos dos caminos. Tomar la actitud discipular de amén, Señor, tú sabes lo que haces, tú eres el Maestro, no refuto, yo escucho y aprendo. O puedo tomar la actitud del maestro de la ley, que cree saber más que Dios y termina peleando contra Dios. Reflexionemos hoy, ¿cuál es nuestra actitud? ¿En qué realidades concretas de mi vida yo resulto riñendo contra Dios? Incluso resulto descalificando a Dios para opinar en determinados temas. Dios que hable de temas de la iglesia, pero temas de la sociedad que Dios no se meta. Muchos piensan así y comulgan y son muy católicos. Ese puedo ser yo, el que le pone límites a Dios. Tú mandas en mi vida en lo que se refiere a hacer la oración por las mañanas. Tú mandas en mi vida en lo que se refiere a la hora que saco el domingo para ir a la iglesia. Tú mandas en mi vida en lo que se refiere a recibir los sacramentos. Pero después, en mi área laboral, después en mi forma de tratar a mi esposa, en mi forma de compartir con mis amigos las cervezas, Dios no se meta. Puedo ser ese que cree saber más que Dios y le pone límites a Dios. Pues el Señor es amo y dueño de todo cuanto existe, empezando por mi vida. Y no debo cuestionarle, debo seguir su voluntad y aceptarla. Y no solo aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que abrazarla y amarla. Dejemos que Jesús haga su obra en nosotros. Dejémoslo que tome la iniciativa y nos indique el camino. Queridos hermanos, un santo día para todos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que estén todos muy bien.